Ser una persona introvertida tiene muchas desventajas para sobrevivir en un mundo tan competitivo como en el que vivimos. Y no podemos ignorar que el hecho de ser una persona extrovertida te pone un paso por delante de las personas que tienen menos habilidades sociales. Ser una persona extrovertida tiene muchas ventajas: carisma, energía, confianza, pero también tiene un peligro oculto del que casi nadie habla: el exceso de brillo en el momento equivocado. Muchas personas creen que destacar es la clave del éxito, que entre más visibles sean, más lejos van a llegar. Y en parte están en lo cierto, pero en el juego del poder existen reglas invisibles, y si llegas a romperlas, aun y cuando no seas consciente de que lo haces, no importa qué tan talentoso seas, el mundo se va a encargar de frenarte. Hoy vamos a hablar de una de las estrategias más antiguas que separan a las personas que prosperan de aquellos que son eliminados. Si te consideras una persona fuerte, que toma la iniciativa o que simplemente tiene un brillo natural, necesitas escuchar esto antes de que tu propia luz te consuma. Este tipo de error es más común en personas extrovertidas, personas a las que naturalmente les gusta llamar la atención. Pero eso no significa que el hecho de que tú seas una persona introvertida, este tipo de conocimientos no te pueda ser de utilidad. Si eres una persona tímida o introvertida, es muy probable que no tengas este tipo de problemas. Pero si en algún momento decides salir de tu zona de confort y comenzar a destacar, debes saber una cosa importante: el mundo no siempre premia al mejor, sino a aquella persona que sabe moverse con inteligencia. Imagina esta situación: finalmente te decides a participar o hablar un poco más en tu trabajo o en tu escuela. Empiezas a adquirir confianza y empiezas cada vez más a mostrar tu potencial. Ese potencial oculto que no mostrabas porque eras una persona introvertida o tímida a la que le daba pena hacerlo. Pero en lugar de recibir apoyo, comienzas a notar miradas incómodas, chismes o incluso personas que intentan minimizarte. Y te preguntas, ¿por qué razón pasa esto? Esto pasa porque en la sociedad existe una regla no escrita. Si brillas demasiado rápido o con demasiada intensidad, puedes asustar a aquellas personas que tienen más poder que tú. Y cuando las personas sienten que su posición se encuentra en peligro, harán lo que sea necesario para defenderla. Esto para nada significa que tengas que ser una persona mediocre, ni tampoco que tengas que esconder tu talento. Simplemente significa que existe una estrategia para avanzar sin adquirir enemigos innecesarios. Y hoy vamos a ver cómo aplicarla en la vida para que tu éxito no se convierta en tu peor enemigo. El punto principal para entender de lo que trata esta estrategia es entender que no debemos opacar o hacer sentir inferiores a aquellas personas que están por encima de nosotros. Es indudable que en nuestra vida nos cruzamos con muchas personas y que ciertamente no vamos a darle gusto a todas las personas con las que nos topamos. Lo importante es saber diferenciar con qué tipo de personas podemos aplicar esta estrategia y con qué tipo de personas no. En esto el punto principal es el ego: mantener a raya el nuestro y evitar herir el ego de las demás personas, en especial si son más poderosas o tienen más jerarquía que nosotros. Todas las personas somos vanidosas por naturaleza. Nos encanta la sensación de que somos los mejores en nuestro campo, y odiamos la sensación de saber que existe alguien mejor que nosotros. Y si esta persona es alguien que en jerarquía está por debajo de nosotros, es mucho peor. Para entender de mejor manera estos conceptos, vamos a apoyarnos en dos historias. Una en la que las personas no siguieron esta lección y otra en la que sí lo siguieron al pie de la letra. José era el menor de los hijos de Jacob. Como muchos hijos menores, era el favorito de su padre. Su padre incluso le mandó hacer una túnica de colores. Esto, además de la evidente preferencia que su padre tenía por él, lo hacía sobresalir de entre sus hermanos. Aunque José era ingenuo, sus hermanos le tenían cierto recelo, porque pues era el favorito de su padre. José un buen día tuvo un sueño: que 11 gavillas de trigo se inclinaban ante él. José corrió emocionado a contarle este sueño a sus hermanos, y lo interpretó como que sus hermanos se iban a arrodillar ante él. Esto evidentemente no fue del agrado de sus hermanos,
que de por sí ya le guardaban cierto tipo de recelo por ser el favorito de su padre. No contento con esto, José volvió a soñar, pero que esta vez el sol y la luna se inclinaban ante él y 11 estrellas también. José, otra vez, sintiéndose bien, fue y le volvió a decir a su padre, a su madre y a sus hermanos, que todos ellos se arrodillarían ante él. Esto, para sorpresa de nadie, no causó nada de gracia ni en su padre ni en sus hermanos. Pero como José era el favorito de Jacob, lo dejó pasar. Sin embargo, sus hermanos no hicieron lo mismo. Dado que eran los mayores, se suponía que eran más poderosos que él. Recordemos que en aquellos tiempos el primogénito era el más importante de los hijos, era el heredero. Y pensar que no solo José no era el segundo, sino que había 11 hermanos antes de él y todos iban a arrodillar ante José, pues no causó ninguna gracia en sus hermanos. Aunque José no se daba cuenta, con cada palabra que decía, José iba cavando cada vez más profunda su tumba. José era talentoso, era el favorito y obviamente era muy indiscreto, lo que provocó que la envidia de sus hermanos se transformara en odio. Días después, cuando se encontraban en el campo, sus hermanos vieron la oportunidad y capturaron a José. Le quitaron la túnica y lo metieron a un pozo. Después vieron la oportunidad y lo vendieron como esclavo. ¿Cuál fue su error? Que José no entendió que no todas las personas se alegran por el éxito ajeno. En realidad esto es muy poco común y es entendible hasta cierto punto. Como dije, a nadie nos gusta sentirnos inferiores. Es por eso que José, al no solo no guardar su talento, sino exhibirlo y echarlo en cara ante sus hermanos, haciéndolos sentir inferiores, se ganó el desprecio de estos, y dado que estos eran más y más poderosos, porque José apenas tenía 17 años cuando esto ocurrió, se ganó ser vendido como esclavo. Muchas veces podemos cometer el error que cometió José en distintos ámbitos de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo. He visto alumnos brillantes intentar opacar lo que hace el maestro al dar su clase, recalcar un error, y aunque ciertamente ellos están en lo correcto, no hacen más que ganarse el desprecio del maestro, lo que comúnmente termina haciendo que esos brillantes alumnos salgan con malas calificaciones y nadie entienda el por qué. Ese es el problema con querer sobresalir en el momento equivocado. Y entonces te preguntarás, ¿cómo utilizar estos conocimientos a tu favor? Bien, te voy a contar la historia de Daniel. Daniel era un prisionero extranjero que llegó a Babilonia. Pero Daniel no era cualquier hombre. Su inteligencia y su audacia eran extraordinarias. Pronto fue seleccionado para servir en la corte del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y como no sabía lo que este sueño significaba, pero creía que debía significar algo, llamó a los sabios para que lo interpretaran. Pero para saber que estos realmente estaban interpretando el sueño, no les iba a decir cuál sueño era, ellos tenían que decirle cuál sueño era y además interpretarlo. Sí, todo un rey paranoico. Como nadie se atrevía a decirle qué había soñado porque nadie sabía, el rey decidió mandar matar a todos los sabios. Daniel, al saber que lo iban a matar sin haber hecho nada porque a él no le preguntaron nada, pidió hablar con el rey y éste lo escuchó. Le pidió tiempo para decirle cuál había sido el sueño y para interpretarlo, y el rey se lo concedió. Daniel oró a su Dios para que le dijera qué es lo que había soñado el rey y así poder interpretarlo, y su Dios se lo mostró a través de un sueño. Daniel fue con el rey y le dijo que había soñado y qué era lo que significaba, y para sorpresa del rey, era justamente lo que había soñado. El rey quedó impresionado. Al preguntarle a Daniel cómo lo había hecho, éste le dijo que no había sido él quien lo había hecho, sino que Dios se lo había revelado para poder ayudar al rey. En esta historia, Daniel no solamente resolvió el problema del rey, sino que lo hizo de una manera que no hizo sentir al rey inferior. En lugar de despertar celos, haciéndolo creer que era más sabio y más poderoso que él, le dio el crédito a Dios y dijo que lo había hecho para servirlo. De modo que el rey se sintió halagado y no se sintió amenazado por Daniel.
Con el tiempo, Daniel ascendió en la corte, sobreviviendo a diversos reinados, mientras otros consejeros caían en desgracia por querer brillar antes de tiempo. ¿Cuál fue su secreto? Daniel nunca desafió directamente la autoridad. Se hizo valioso sin amenazar a aquellas personas que ya estaban en el poder. Estas dos historias nos dejan una moraleja. En el juego del poder no basta con ser una persona talentosa. Saber cuándo y cómo mostrar tu talento es la verdadera clave. Como vimos, aun y cuando estas historias son de tiempos lejanos, hoy en día, en la actualidad y seguramente en un futuro, este tipo de cosas nos pueden a nosotros seguir haciendo caer en desgracia o por el contrario prosperar en nuestros objetivos. De modo que si no quieres ser arruinado por aquellas personas que son más poderosas que tú, debes entender estos tres puntos importantes. El punto número uno es que debes hacer que estas personas poderosas se sientan más fuertes cuando estás con ellos. No cometas el error de corregirlos en público, ni hacer parecer que tus ideas son mucho más brillantes que las de ellos, aun y cuando lo sean. Por el contrario, si tus ideas son más brillantes, hazles saber que sus ideas han inspirado a las tuyas. El segundo punto es no revelar todo tu talento de golpe. Como en el juego de la baraja, mostrar tus cartas antes de tiempo o todas de golpe es una desventaja para ti. Seguramente eres una persona muy brillante y muy talentosa, pero si no sabes qué cantidad de talento mostrar o no lo muestras con inteligencia, vas a terminar arruinado antes de que puedas mostrar todo tu potencial. Deja simplemente que las personas te subestimen hasta que sea el momento adecuado. El punto número 3, y lo que engloba todo este conocimiento, es saber manejar bien la percepción. Lo más difícil de saber estas estrategias y ponerlas en práctica es saber mantener a raya tu ego. No debes ser tan arrogante ni presumir demasiado pronto. Si te pones a pensarlo, y quizás lo sepas, y si no, lo sabrás muy pronto si te interesa el juego del poder, es que lo que arruina a la mayoría de personas y lo que más cuesta mantener al límite es el ego propio. Bien, hasta aquí termina esa estrategia del poder sobre cómo no eclipsar a tu maestro y el cómo hacerlo puede traer grandes consecuencias para tu vida y para tus proyectos y tu futuro. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Si tienes una historia personal en la cual has utilizado bien o por el contrario has utilizado mal esa estrategia y te gustaría compartirla, no dudes en dejarla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.